que veas. Te quiero Bueno, mostrar. buenas noches, entramos ya en tema. Buenas noches a todos y más que todo a Tico, agradecidísimo por esta invitación a este grupo de Adenium, que para mí pues es una planta que para mí es preciosa, llama mucho la atención y fuera de eso es una planta muy exuberante y por todos los movimientos tan extraordinarios, tan escultóricos que tiene y que va desarrollando a través del tiempo a medida que la vamos teniendo. ¿Ah? Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Todos? Sí. Sí, sí. Edinson, Guillermo, José, buenas noches. Es que no tienen el micrófono, entonces no sé si nos están escuchando. Bueno, buenas noches a todos, a los del grupo Adenium y espero, porque habíamos hecho unas invitaciones también del grupo de nosotros, agradecerles también todos aquellos los que nos acompañan, tanto aquí en Colombia como y en América y los que están, sí, todos en el exterior. Muchas gracias y bueno, vuelvo y repito, gracias Tico por la invitación. Pues para nosotros es muy grato poder compartir parte de todas nuestras experiencias, parte de nuestro conocimiento, de lo que vivimos aquí en Tajara. Y bueno, quiero contarles parte de lo que ha sido mi historia. Me llamo Ricardo Villegas Tafur. Desde muy niño, desde muy joven, me dediqué al cuidado, al rescate y a la conservación de los árboles. Para mí esto ha sido algo que me apasiona desde casi los 12 años y compartiéndolo precisamente con amigos venezolanos, fue allá en Venezuela y especialmente en Caracas donde me inicié con todo esto, ya que en los años 70, comenzando los años 70, precisamente en el año 73 por allá, iniciamos un viaje para Venezuela, una época maravillosa, muy bella. Mi mamá tuvo que trasladarse y nos quedamos un tiempo en la ciudad, pero siempre con la ilusión de desplazarse a un lugar que fuera un poco más campestre y nos ofrecieron una hacienda preciosa en las afueras de Caracas y resulta que cuando llegué, yo muy niño, pues tenía 12 años, muy niño, nos mostraron esta finca y lo primero que vi fue unos árboles sembrados en unos recipientes y eso fue como un amor a primera vista. Nos dice Guillermo que no nos escucha. Pico, ¿le ayudas para que él pueda activar su micrófono? Porque es que tengo acá como 4 personas que no han activado su micrófono para que ellos puedan escuchar. Vale, claro que sí. Bueno, todos continuamos, ¿sí? O esperamos a ver si nos escuchan. Resulta que a partir de ese momento, cuando empecé a ver todos estos árboles en unos recipientes, no entendía qué era, pero fue como un amor a primera vista porque era como observar en medio de la naturaleza todo representado a pequeña escala metida dentro de unos recipientes. Esos árboles gigantescos que veía en medio de esa zona selvática, verla en estos espacios tan pequeños, pues me llenó el alma y dije, pues esto es algo extraordinario, bellísimo. Me enamoré del tema, el dueño de la hacienda, pues me dirigí a él, todo un pelado pequeño, y lo único que le dije que era esto, que me parecía lindísimo, y lo primero que me dice, pues son árboles, me habló dentro de su lenguaje, no le entendí en ese momento que era un bonsái, no le entendí nada, pero entonces, claro, lo único que llegó y me dijo, mira, lo único que debes hacer y dedicarte en tu vida es a proteger y cuidar de la naturaleza. Todo lo que encuentres en una situación difícil, en medio de la naturaleza, rescátalo, recupéralo y siémbralo en todo lo que encuentres. ¿Sí? Bueno,
De ahí nace esta historia y desde ese entonces, con decirles que todavía conservo árboles desde ese momento, todavía están conmigo, me acompañan y bueno, están aquí y ahora pertenecen al jardín. Soy escultor de profesión, soy artista, me dedico a todo el tema de los metales, entonces conjugo, es como se crea una simbiosis a través de mi ventana. Todo lo que puedo desarrollar en mis esculturas y en mis obras es el reflejo de lo que veo en medio de la naturaleza. Por eso cuando hablaba precisamente con Osmar y contigo ahora, y lo comparto con todos los oyentes, el adenium es una escultura natural y una escultura viviente que está constantemente en cambio. Entonces, eso es lo que la vuelve maravillosa, la vuelve extraordinaria. ¿Por qué razón? Porque a medida que pasa el tiempo, eso es lo que nos hace contemplarla todos los días, que cada vez está cambiando, se vuelve cambiante. Y todos esos volúmenes que van saliendo, esas raíces que va brotando de un lado al otro, mira, eso es algo precioso, aparte de esa exuberancia floral y esas ramas que, o sea, es una pieza escultórica hermosa. Entonces, así como el adenium es una obra de arte, ¿sí? Para mí los árboles también forma parte, ¿sí?, de una obra de arte que se va todo el tiempo, ha sido cambiante, que me acompañan, que viven conmigo, que pues en realidad han sido mi compañía, mi armonía, la ilusión de vivir, es la ilusión de vivir. Todos los días, yo creo que tal vez les pasa a muchos de ustedes, salen a su jardín, salen a su espacio y antes de irse tienen que chequearlas o ver sus árboles o ver las adenium. Yo antes de salir, yo me levanto, salgo al jardín, doy una vuelta y es como si me llenaran el alma. Esto es. Cuando uno le llenan el alma, creo que uno está precisamente en el lugar que es, porque es precisamente, a ver. Hola, Tico, estoy acá con Aura y con José. No sé si ellos nos están escuchando. Hay otras personas que se han retirado que decían que no escuchaban, pero para que todos sepan, debemos desactivar los micrófonos. Debemos activar el micrófono en el dispositivo. Ya hay algunos que he estado contactando de manera personal y ya salieron e ingresaron y ya están escuchando. Ok. Estupendo. Hola, Aura, ya activaste tu micrófono, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, toda esta experiencia, pues me ha llevado a en la vida, a dedicarme al rescate y la conservación de árboles. ¿Qué sucede? El jardín, aquí hay una gran variedad de árboles, una gran cantidad de árboles, y casi el 90% de los árboles podría decirse que han sido recuperados y han sido traídos por situaciones difíciles, situaciones que por lo general algunos que frecuentan viveros se pueden dar cuenta que en alguna oportunidad encuentran árboles en situaciones complicadas porque ya no son comerciales, o los queman o los botan a la basura, uno en las calles, porque las personas ya de un momento determinado no quieren un árbol o una planta en su casa, van y la botan y la dejan en la basura con maceta, con matera y todo recipiente. Allá quedan en la basura a ver qué pasa. Entonces, uno encuentra una cantidad de árboles en unas situaciones tan difíciles como árboles que de un momento a otro van a construir el edificio en la casa X y hay una arborización extraordinaria. Ahí estamos nosotros para poder recuperar y rescatar lo que alcancemos, porque a veces es difícil poder dar partida y conseguir equipo y gente que se una a este esfuerzo para poder rescatar esos árboles que a veces hay árboles que son centenarios,
porque son los árboles que han pasado de una generación a otra, que fue de la casa de la abuela a la casa luego de las nietas. Entonces, ahí esos árboles son árboles que necesitan una segunda oportunidad. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí precisamente en Tajara. Tajara, vengo cuidando desde ese entonces muchos árboles y Tajara se forma, empezamos a crearla hace 9 años con Marisa y empezamos, yo tenía todos mis árboles reservados como algo muy personal, mi rincón, sí, aquí recibía artistas, porque aquí en el estudio pues frecuentaban o frecuentan muchos artistas, pero mi espacio de árboles siempre fue muy reservado, fue muy para mí. Entonces, a raíz del encuentro con Marisa, me abrió ese espacio, me abrió un poco ese sentir de poder mostrar todo esto. Claro, hay más de 1000 árboles en este momento, que los que quieran y los que puedan estar cerca aquí son bienvenidos para poder visitar este espacio. El espacio se abrió, se hacen visitas para Tajara y hacemos el recorrido y se cuentan las historias de un árbol, del otro, en fin. Se ha convertido en ese sentir de vida, es como el diario vivir de uno, de poder compartir con los demás esta ilusión de que se puede hacer algo. Y no solo que se puede hacer algo, sino que podemos aportar algo también al planeta, un granito de arena. No es el hecho de ir. Duré muchos años y sufría muchos años porque encontraba lugares donde habían una deforestación terrible y luchaba contra esto y peleaba contra esto, pero llegó un momento en que me di cuenta que no puedo ir a pelear contra el mundo, para que, sino tal vez en este pequeño espacio empezar a recibir las personas que se necesitan o las personas que se van acercando y poderles aportar parte de lo que hacemos y para que empiecen a tener esta experiencia de vida y que cambien un poquito ese chip para aportarle algo a esta humanidad que estamos en, que es tan complicada y tan difícil para poder. Bueno, entonces es mostrarles cada planta que cuidamos, cada planta, cada lugar, cada espacio en el jardín que nos va mostrando esa ilusión. Además, hay un detalle con respecto a esto y es que se ha convertido, porque hay árboles en vías de extinción que tenemos aquí también. Entonces se ha convertido como en un banco de semillas de árboles. Hay mucha gente que va en contra del principio del bonsái, ¿sí? Pero el bonsái es simplemente una técnica para proteger un árbol. Así como todos protegemos o protegen ustedes la Sadenium en un recipiente, es exactamente igual, protegerla, cuidarla. Aquí se cuidan los árboles y se maneja toda esa técnica del bonsái para darle precisamente ese manejo y que los árboles preserven en el tiempo. Pues con decirles que hay árboles que tienen más desde, fíjense la época que les dije, hasta ahora, y he recibido también colecciones de amigos que ya pues tristemente han fallecido y he recibido parte de estas colecciones de árboles y se conservan también aquí y continuar con ellos. Claro, yo puedo decir que tengo árboles de más de 40 años, pero he recibido árboles de amigos ya mucho más mayores que yo y pues creo que ya hay algunos árboles que son centenarios en la colección. Bueno, entonces lo que quería comentarles con respecto a los árboles es que el principio fundamental y el cuidado de estas plantas y de estos árboles en materia es exactamente el mismo para todas.
para todas, no hay ningún misterio. No hay, algunos utilizarán cierto tipo de sustratos diferentes, se acomodan los sustratos según el lugar donde se encuentren, otros adaptamos unos sustratos para que tengan más fluidez y que tengan un mejor drenaje y respiren mejor las raíces precisamente en nuestros árboles en zonas muy húmedas o zonas donde hay mucha lluvia. Entonces, nosotros o todos nos adaptamos precisamente a eso, pero de resto, todo es exactamente igual. Todas funcionan exactamente igual. Les voy a contar parte de mi experiencia y pues en esto es la invitación que les agradezco y es precisamente cómo influye la luna y cómo se maneja o cómo la manejo yo la luna en el tema de la poda, en el tema del trasplante para los árboles. Y pues, bueno, en este caso, aquí Tajara pues siempre se ha manifestado y nos estamos entregando a todo ese conocimiento, poderles dar todo el conocimiento y todo lo que podamos brindarles para el mejor bienestar de las plantas y de todos los arbolitos y todo lo que nos acompaña en la casa. Bueno, hay una gráfica aquí. Esta es parte de la charla, ¿sí? Cómo ha trabajado la luna, aparte que, como lo hablábamos al comienzo, somos unos locos. Yo me digo lunático, porque soy una persona muy lunática, me dejo llevar por la luna y cuando veo luna, para mí es una cosa loca, absurda, porque además siento que los árboles vibran y cuando hay luna llena en el jardín, yo salgo. No hay luz, no hay iluminación. Salgo al jardín y siento cómo los árboles vibran y cómo brillan sus hojas. Precisamente era lo que hablábamos ahora, cómo empiezan a recoger precisamente de ese brillo la humedad y empiezan a recoger todos esos alimentos que necesitan, no solo durante el día, sino en la noche y más cuando hay luna llena. Bueno, yo traje aquí unos ejemplos. Tengo aquí un árbol, este es un arbolito que me ha acompañado mucho tiempo. Este es un bonsái. Aquí está en una matera. Estas materas en el campo del bonsái la llamamos curamas. ¿Por qué curamas? Las curamas vienen del nombre del río Kurama en Japón. Y resulta que los japoneses salen unas piedras en forma de bandeja, de granito. Ese río las desarrollaba y creaban estas formas. Entonces, de ahí, ellos aprovechaban precisamente todas esas bandejas, que eran unas planas y otras más cóncavas, y sembraban sus árboles, o siembran todavía sus árboles que tenían cierta caída. Esto, por ejemplo, en el caso de ustedes, en el caso de los adenium, podrían llegar con esas formas escultóricas y con estos movimientos de estos recipientes poder lograr que la planta forme parte también del recipiente, de la matera, ¿sí? Que se vuelva completamente orgánica la matera con la planta. Puede ser bellísimo,
es escultórica, tiene movimiento, y si logran ese movimiento y esas formas con sus recipientes, yo creo que podrían llegar a verse hermosísimas. Bueno, eso por un lado. ¿Qué pasa con la luna? ¿Qué pasa con la luna? Claro, hay mitos, hay personas que son un poco escépticas con respecto a todo esto, que la luna afecta a los árboles, que afecta a las plantas, que tienen ciertos cambios. Los que están en el mar, los que viven cerca de la playa, la luna afecta precisamente las mareas, ¿sí? La marea sube y la marea baja. Baja mar, alta mar, ¿cierto? Entonces sube la marea y baja la marea, y esto es precisamente los cambios lunares y esos movimientos de la Tierra que tiene con los cambios lunares. Con las plantas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede y en qué momento pues empiezan a reaccionar también? Siempre nos han dicho que el menguante es la época ideal para poder podar, ¿sí? El cuarto menguante. Entonces nosotros cogemos el calendario, y el 22 de febrero es exactamente no, acaba de pasar la menguante, pero digamos, pongamos una fecha, el 22 de febrero es menguante, esperamos ese día para poder podar, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué podamos? Supuestamente, o tenemos entendido con respecto a esto, la fisiología, el funcionamiento de nuestras plantas, ¿sí? Fíjense en el cuarto menguante lo que está sucediendo. Todos esos líquidos, todos esos nutrientes, toda esa savia, ¿sí? Toda la savia está bajando, baja completamente de las ramas y se deposita en sus raíces. Empieza a guardar toda esa reserva en la parte baja, empieza a ocurrir todo ese fenómeno. Baja y se deposita en las raíces. En ese momento, claro, ¿por qué vamos a podar? Porque no vamos en la planta no va a tener, no va a mandar toda esa energía a la parte alta. Eliminamos ramas, podemos eliminar toda esa cantidad de ramas que están en el follaje, ¿sí? Y no vamos a permitir que haya un sangrado. Vamos a poder sellar. Nosotros utilizamos, por ejemplo, unos sellantes. Nosotros los hacemos caseros también. Hay sellantes que venden comercialmente que son ideales para cicatrizar rápidamente y proteger también las plantas. Hay otro sistema que se hace como cicatrizante. Uno le pone cicatrizante y le puede poner papelitos de aluminio, porque el aluminio calienta las superficies de los cortes, ¿sí? El aluminio, y enseguida crea un callo y empieza a cerrar las heridas de las plantas, incluido de los árboles. Entonces procedemos a eso. Evitamos, entonces, en el menguante lo que sucede es que todo se encuentra abajo, ¿sí? Todo se encuentra abajo, y aprovechamos para hacer unas podas drásticas, ¿sí? Entramos cuando pasamos a la luna nueva, ¿sí? Vamos a pasar un poquito, o sea, aquí aparece en la gráfica en el primer punto la luna nueva, que siempre, aquí según la gráfica pues se mantiene un orden. Yo trato de empezar siempre en el menguante, que es la que a uno siempre le llama la atención para el tema de la poda, pero cuando entra la luna nueva, perdón, recuerden algo, uno puede, cuando él entra en el proceso, los árboles entran en ese proceso de que empiezan a mandar todos esos nutrientes para la base, ¿sí? Todo lo que se encuentra dentro del árbol, ¿sí? Y lo deposita en las raíces. Podemos empezar casi empezando menguante, ¿sí?
y llegando a luna nueva. Podemos hacer poda. Yo lo he hecho. Mis árboles se han mantenido muy bien. La respuesta es extraordinaria. Porque en la luna nueva empieza precisamente, todo se encuentra abajo y empieza esa revolución abajo de toda esta savia, ¿sí? Toda esa glucosa que se encuentra abajo. ¿Y qué va a hacer en el momento en que entra la luna creciente? La manda para arriba, dispara. Esto se vuelve un disparador completo y empieza a mandar, ¿sí?, todas esas células a la parte alta y a mandar toda esa energía a todo el follaje. Y claro, ahí es cuando empieza uno a sentir que el árbol empieza a hincharse y empieza a brotar. Claro, hay que darle tiempo. No quiero decir que esto sea de la noche a la mañana, ¿sí? Pero es el proceso después de una poda que eso empieza a brotar. Hay que tener en cuenta algo. En el momento en que se hacen podas drásticas, que hacemos nosotros podas drásticas en menguante, inmediatamente se hace un buen abonado. ¿Un buen abonado para qué? Fíjese lo que sucede aquí. Entramos al creciente, llegamos a nuestra luna creciente y esto va a coger todos esos nutrientes y en esos vasos capilares va a coger como unas bombas mágicas y va a absorber esto y lo va a mandar para arriba, que es lo que necesitamos para que empiece precisamente a activar todos estos brotes y todo lo que necesitamos para empezar a crear ramas nuevas, brotes nuevos, empezar a crear todo el follaje y toda esa abundancia en la parte alta que a veces nos hace falta en los árboles y en las plantas. ¿Qué pasa cuando llegamos a esa luna llena? ¿Sí? Perdón, me estoy saltando, discúlpenme aquí. Cuando entramos al creciente, fíjese que todo empieza a subir y se empiezan a liberar las raíces, ¿sí? Ya vamos en sentido contrario. Se empiezan a liberar todas las raíces y quedan completamente en un estado, ¿sí?, de quietud. No están ni absorbiendo nada. Lo que pasó con las hojas, con lo que pasó precisamente con el follaje en sentido invertido, están completamente libres, ¿sí?, de todos estos nutrientes. No está en capacidad de succionar en luna llena. Todo se encuentra en la parte de arriba. Todo está revolucionado en la parte del follaje. Toda su energía está concentrada allá. Ese es el momento en que nosotros aprovechamos para retirar nuestros árboles de la matera, los sacamos, sus raíces no se van a ver afectadas, no van a tener un desangre. Podemos podar raíces, limpiar sistema radicular. Esto nos ayuda a que cuando limpiamos todo el sistema radicular pasa exactamente lo que hablamos del follaje. Necesitamos que empiece a ver, como tenemos nuestras plantas o nuestros árboles en un recipiente, en el recipiente necesitamos que no desarrolle tantas raíces pivotantes ni tantas raíces gruesas. Necesitamos que empiecen a desarrollar más raíces capilares para que puedan crear un cepellón de raíces alimenticias, solo para que se alimente el árbol. No necesitamos raíces que den estructura ni sostenibilidad. Entonces, es el momento de poda. Luna llena. En este momento podamos, a veces hacemos unas podas drásticas o solo limpieza de la planta. Si hay raíces gruesas que se pueden cortar, se cortan, se retiran, se cicatrizan. Es importantísimo cicatrizar. Hay cicatrizantes para esto. Ahí sí ya no se puede poner, por ejemplo, el aluminio, porque el aluminio se pone al exterior,
pero sí se utilizan cicatrizantes importantes. Les doy un dato para los que quieran y quieran probar. Nosotros aquí preparamos, y eso lo hacemos en los talleres que dictamos aquí en Tajara, les enseñamos a preparar con plastilina y aceite de oliva. Ese es un dato que lo pueden de pronto tener en cuenta y anotarlo. Bueno, con respecto a al trasplante, fíjense, para nosotros, o lo que yo he experimentado con respecto a mis árboles, es un espejo. Ese espejo claro que todo lo que sucede en la parte de arriba sucede en la parte de abajo, ¿sí? Uno lo puede invertir. Es exactamente igual. A diferencia que, claro, la parte de arriba uno la ve completamente verde, exuberante, llena de flores, pero abajo, cuando uno saca todo ese sistema radicular, pues va a observar ramas primarias, pivotantes, secundarias, terciarias, esos vasos capilares. Uno alcanza a ver precisamente micorrizas. Empieza a ver toda esa riqueza que hay también en la parte baja. Es lo que sucede abajo, que con todo ese funcionamiento, pues es lo que vemos precisamente en la parte alta. Aquí, en este caso, podemos ver no sé si alcanzan a verlo, está completamente verde, de un color brillante. Para mí esto me muestra que el arbolito, a pesar de que tiene una serie de raíces expuestas, voy a mostrarles aquí más cerca. En su interior tiene un sistema de raíces capilares extraordinarias. Este fue un tronco encontrado, un tronco fracturado y recuperado, y este ha sido el desarrollo de su árbol, y aquí pues el desarrollo del árbol, y aquí es donde se ve precisamente que está funcionando bien. O sea, ese sistema está funcionando bien. Hace poco, bueno, puedo decir que hace unos 4 meses se trasplantó, y también se le ha hecho una poda drástica, y esta es la reacción que tiene el arbolito. Bueno, tengo otro ejemplo aquí. Este es otro de algunos que están en el jardín. A ver, creo que está por brotar, está lleno de frutos. Este es un cotoníster japonés. Aquí es donde se ve y se destaca precisamente cuando un árbol está muy sano, cómo está funcionando perfectamente tanto en la base, ¿sí?, todo su sistema radicular, como todo su follaje. Esa es la reacción que tienen. Cuando uno encuentra plantas que están un poco debilitadas, que realmente están como estresadas, ve uno que a veces no tienen ese impulso que uno quisiera que tuvieran, que realmente uno quisiera que tuviera más ramas o que se desarrollaran un poco más. Claro, ahí es cuando empezamos a analizar si el sustrato está funcionando bien, si está funcionando, si su sistema radicular está en óptimas condiciones, y es precisamente eso, el espejo. El espejo. Lo que está pasando allá abajo está sucediendo allá arriba. Entonces, bueno, esto en resumen lo que vimos, ¿sí? En menguante, por favor, pueden aprovechar toda la menguante, porque a veces uno dice, no, es que menguante es un solo día. Entonces, bueno, en la Adenium, por favor, perdón. Aquí vemos, fíjate que aquí vemos la poda. No sé, ahorita quiero preguntas con respecto al tema de los cicatrizantes y cómo manejan el tema de los cicatrizantes y los trasplantes, pero sí, en el caso de la creciente, aprovechen al máximo toda la menguante. Ustedes llegan y oprimen me imagino que buscan menguante en Google, y ahí les aparece, empezó menguante, empieza tal día. Cuarto menguante,
que es el que a uno le dicen en la cabeza y le dicen, y lo marcan a uno y dicen, claro, cuarto menguante es el día de poda. No, aprovechen casi toda la menguante porque a veces tiene uno muchas plantas y necesita estarlas podando o estarles dando forma. Entonces pueden aprovechar toda la menguante. Lo mismo la creciente. En la creciente pueden aprovechar al máximo, ¿sí? Hasta unos días antes para que haya ese cambio de luna para hacer todos esos trasplantes. Bueno, aquí nos damos cuenta de estas adenium tan hermosas, como les decía, son preciosas, esos volúmenes que se crean, esos volúmenes, mire, parecen personajes, son demasiado orgánicos, son preciosos, que si uno, yo me atrevería a decirles, o no sé, yo creo que algunos de ustedes tal vez han tratado de sacarlas un poco más y aprovechar que desarrollen mucho más ese sistema radicular y todo ese sistema capilar para que solo se alimenten y empiecen a mostrar esos movimientos de esas raíces. No, yo creo que, y aprovechen y busquen esos recipientes diferentes para poderles dar movimiento y convertir estas plantas en unas verdaderas esculturas, porque miren, son unas esculturas extraordinarias, bellísimas. Bueno, les agradezco. Tajara está abierta para ustedes, para todos los que nos acompañan hoy. Tajara es un espacio que brinda conocimiento, que brinda estos talleres. Hacemos talleres también, precisamente ahorita estamos terminando uno. Entonces, para los que estén interesados en conocer acerca de Tajara y todos los proyectos que desarrollamos, todos los talleres que hacemos con respecto al tema del cuidado, la conservación de los árboles, de bonsái, todo esto, entonces, por favor, ahí pueden comunicarse con nosotros. Existe el taller EMBO, ¿sí? Entrenando mi bonsái, porque a muchos les llegan árboles, llegan arbolitos y a veces no tienen ni idea de cómo conservar o cómo cuidar un árbol. Llegan simplemente, me regalaron un árbol, o de pronto lo recibió por cualquier razón, pero no hay conocimiento. Nosotros los podemos ayudar para todo esto. Bueno, les agradezco de corazón, muchísimas gracias, gracias a Tico por esta invitación. Y bueno, entramos a preguntas, inquietudes, a ver, queda la ventana abierta. Ricardo, bueno, muchas gracias y no te estoy despidiendo. Muchas gracias por ese tiempo, por el conocimiento. A mí me surge una pregunta y es, por ejemplo, nosotros para poder reproducir colores debemos injertar, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la fase de la luna ideal para hacer esos injertos? ¿Sería la creciente cuando todo va para arriba? No. Nosotros yo hago aquí un trabajo y hago unos talleres y enseño los talleres de acodo, el acodo aéreo. El acodo aéreo también es precisamente un sistema de propagación que se hace para ramas muy maduras, para ramas de árboles muy maduras y para árboles que están en vía de extinción. Entonces, ayudar a que las ramas desarrollen un sistema radicular por medio de unos cortes especiales, protegiéndolos con musgo, y ahí logramos esto. Para el injerto, para los injertos, también, claro, cuando nos encontramos en zonas de estaciones, siempre pues se habla de que hay árboles que puede ser en periodos ya cuando está pasando el invierno, ¿sí? Pero los del trópico, en el trópico, lo ideal dentro de la fase lunar es aprovechar la menguante. Prueben en la menguante, que es ideal. Claro, todo está abajo, terminando menguante, y abrir bien. Es que lo que sucede a veces, yo creo que muchos han hecho injertos, creo,
¿sí? Es la manera, por ejemplo, aquí viene alguien, o sea, y me dice, mira, Tico, a mí me gusta este color, voy a hacer esto otro. O sea, la manera de reproducir los colores Sí, es haciendo injertos. correcto. Es nuestra única manera de poderlo hacer en esta parte de las adenias. ¿Sí? Entonces, el injerto, sea cual sea la técnica utilizada, es la manera, o sea, es como nuestro diario vivir, por decirlo así. Entonces, se generan bases en cruce de sea cual sea la flor, Fabuloso. ¿sí? Y a partir Bellísimo. de ahí se hace el corte, sea cual sea la manera de injertar, y se genera el injerto para poder reproducir esa flor y de la garantía de ese color o de esa forma. Correcto. Entonces, para tener éxito también con respecto a esto, fíjate, todo está abajo. Necesitamos que en el momento en que él empiece a lanzar todo hacia arriba, en ese momento se debe hacer el injerto, ¿sí? O sea que estamos hablando a finales de la menguante, ¿sí? A finales de la menguante, para que precisamente todos los fluidos puedan llegar y alimentar el esqueje que se está utilizando, ¿sí? Para poder hacer el injerto. Protegen los injertos también, los abrazan, estos los envuelven en plástico, o han hecho algunas pruebas, alguno de ustedes, alguien. Ay, bueno, yo hablo a Éxito título ha habido. personal. A título personal, me imagino que la mayoría se trabaja con tema de plástico para poder sostener el injerto, poder generarle la presión en caso de que sea el injerto plano, poder generarle la presión para que se sostenga y luego se hace un amarre para que también no se moje. Sí, es importantísimo que no tenga humedad y ese sistema de cuña que sea un poquito profundo, siempre cuidando también el tema del cambio, que tenga contacto. Ese contacto es fundamental, ¿no? Para tener éxito, porque precisamente en el momento en que empieza a lanzar esos fluidos hacia arriba la planta, tiene que transmitir y pasar todo ese cambio al esqueje, ¿no? Vale, aquí hay dos personas que tienen la mano alzada, A que es ver, Juan David. Tico, antes de pasar, porque creo que la pregunta tuya, tengo una duda con la respuesta que dio, porque habló de luna llena, o sea, es que los fluidos empiezan a subir en el creciente, ¿no? Según la gráfica. correcto, Es en claro, el creciente donde debemos hacer los injertos. sí, Correcto, ok. sí, o sea, terminando luna menguante, terminando menguante. ¿Mm? Terminando menguante viene luna nueva. Correcto, entra luna nueva, pero es que en ese periodo de luna nueva, ¿sí? Ahí pueden hacer, prueban, ensayan, que ahí los fluidos empiezan a moverse. Él empieza a reactivar, a reactivar, a reactivar, para que, claro, no coja de una los esquejes, sino que empiece a llevar. Lentamente él empieza como una cánula a pasar fluido. ¿Mm? Ok. Todo esto les puedo decir, esto es en prueba y error. Todo esto es prueba y error también porque hay cosas que pueden funcionar, hay cosas que no. Les puedo decir con respecto a temas, les voy a hablar, por ejemplo, con respecto al tema de los acodos. Aquí me han funcionado toda una cantidad de cosas. No sé si es por magia del universo, qué, o algo, todo ha funcionado. Antes aquí han llegado biólogos, agrónomos, que hay ciertos árboles que es imposible que se puedan reproducir, inclusive por ciertos sistemas, por sistemas de acodo, por hacerles injertos, por hacer... Todo esto lo he hecho yo de una manera muy empírica. Todo por información, todo por estudio, estar investigando, estar probando, ese prueba y error, que afortunadamente ha sido más exitoso. No sé si es por el amor o la pasión que uno le pone, que pues el error. Y
en este caso he logrado, inclusive en árboles que se creía y que ciertas personas creían que no era posible, se ha logrado. Se ha logrado tanto injertos como se ha logrado acodos, unos acodos que pues para mí se ha convertido como en el diario vivir porque el acodo es el sistema de propagación más constante y más ideal para este tipo para todo el tipo de árboles y plantas, ¿no? Pero la luna, claro, influye inclusive para el tema de los acodos también y para el tema de los injertos. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Fíjate, Ricardo, que, bueno, acá me corregirán, porque esto es, como te digo, como las Adenium tienen su propia vida y su propia decisión de ser lo que quieran, pues la gente también la gente lo hace, ¿no? El tema de los acodos acá es que cuando nosotros hacemos ese acodo, o cuando se hace ese acodo, acá le llaman, si es de semilla, va a ser más fácil que su caudex engorde y tenga esas formas. Si es por medio de acodo, y me podrán corregir si no es así, por favor, la persona que quiera corregirme, eh, va a tener más dificultad en que sus raíces crezcan, o no dificultad, sino que demoran un poco más para que generen estos bulbos, estos contornos, volúmenes, exacto. ¿Sí? Mientras que la semilla, ella viene desde semilla, va creciendo chiquitica y hasta gordita. A partir de ahí es donde ella va desarrollando. Por eso, no sé, pero al menos en esta parte en Colombia, la mayoría de personas no buscan hacer acodos, sino buscan tener una base de semilla para ya tener ese volumen en las raíces y generar a partir de ahí ese color, ¿sí? O esa especie para trabajar. Bueno, es interesante esto que estás diciendo, porque mira, cuando se trabaja en los árboles, el sistema de raíces, cuando se hace el sistema de acodos, el sistema de raíces sí es diferente. Sí es diferente. Porque, claro, el corte es un corte de anillo o un corte de puente, pero precisa en el punto donde se hacen esos cortes, empieza a desarrollar un sistema de raíces casi radial, ¿sí? Y a desarrollar raíces capilares, puras raíces pequeñas solamente para alimentación. Entonces, encontrar de pronto una raíz pivotante, gruesa, es un poco difícil. Puede ser lo mismo, puede estar pasando exactamente lo mismo y se demora, de pronto te va a botar una rama, o sea, la rama que escogiste, esa rama va a crecer y en la parte baja, pues lo único que va a hacer es desarrollar un sistema de raíces capilares. Sí, puede ser. No sé si alguien tenga algún comentario, por favor. ¿Alguien que quiera abrir el micrófono? Ya que la gente no quiere hablar. Buenas noches. Siguiendo con la gráfica de la fase lunar, ¿Aló? el periodo de fertilizar sería entonces entre la nueva y la creciente. Sería No. para fertilizar. O sea, yo hablo de fertilización en el momento en que se hace poda. No, independiente de la poda. ¿Ah? Independiente de la poda, nosotros abonamos las adenium mensualmente, cada 2 meses. Ah, sí. Lo ideal sería entonces en la parte esa de la luna nueva y creciente que está toda la savia abajo, digamos. Correcto. Que sería lo ideal. Ok. Para que absorba todos esos nutrientes y corran para arriba. Claro. Sí. Gracias, Álvaro. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí. Adelante, Guillermo. Guillermo. Ajá, mucho ¿cómo gusto. están? ¿Cómo están todos? Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, aportar un poquito aquí. Lo que estás hablando aquí, el señor, eso es de lo del xilema y el floema, ¿verdad? El xilema es más que todo cuando bueno, los nutrientes van de la raíz hacia las hojas y el floema va desde que todos los nutrientes van desde la
hojas hacia la raíz, ¿verdad? Aquí Correcto. puedo decir, cuando lo que estaba hablando con respecto a Tico, de los injertos, ¿verdad? Los injertos siempre nosotros buscamos que sea por multiplicación, pues una base sencilla de cualquier planta que generalmente tenemos de la rosadita, pues que tenemos mucho y la propagamos más fácilmente polinizando y es una flor sencilla. Pero tenemos plantas que queremos multiplicar. Y como dice, por el acodo, es una técnica que tarda mucho porque un acodo puede durar 2 meses, 3 meses para que pueda raíz y que tú puedas hacer una poda y después replantar y poder crecer y todo ese es un proceso muy largo, ¿me entiendes? A cambio, cuando nosotros hacemos un corte, ¿cómo se llama? Por sí, ¿cómo se llama? Por una, así como tengo aquí, por lo menos yo tengo, déjame ver, aquí, aquí yo hice un injerto plano, lo tenemos ¿cómo se llama? Bolsas para injerto, pues, porque se estira, lo tenemos ahí y bueno, ahí apenas tiene como 3 días, ¿verdad? Y esperemos que pegue, pues. Generalmente siempre yo también trato de hacer mis injertos y podas en menguante, como lo dice el señor, pues. Pero bueno, también ahorita tengo un calendario que se llama Chía, que me lo pasaron y bueno, habla más que todo de los japoneses, cómo hacen su forma de corte, poda, siembra y todo lo demás, pues. Entonces, decía que en estos días sí se podía hacer, y entonces estoy haciendo esa prueba, pues dice que apenas como 8 injertos. Esperemos a ver cómo van, se van a comportar. Pues también todo va a depender de la planta, pues de la base, si tú tienes una base bien, si tú tienes el injerto que vas a cortar, está sano, todas las plantas están sanas, eso va a tener una posibilidad mayor de que el injerto se dé, ¿me entiendes? Todo que esté sano, ¿ven? Si no está tan bien, no, las probabilidades van a disminuir, pues. Y bueno, aquí tengo pues, habla de los caudes, pues. Siempre va a tener los gorditos, por lo menos antes de semilla, pues. Ya le he hecho unas podas todavía. Pero por lo menos lo que habló Tico, yo tengo aquí una que ya la diferencia de una de semilla una estaca, porque esta es una matica de estaca, ¿no? Claro, sí se le creció un bulbo, se le formó aquí una raíz, ¿verdad? Pero no siempre va a tener esta parte finita aquí, siempre va a estar finito la parte de donde se va a tener el, ¿cómo se llama? Ay, el esqueje, pues, o sea, siempre va a estar finito. Entonces siempre se va a dar cuenta una persona que esto no es una planta de semilla, sino que fue un esqueje, por más que sea que tiene algo gordito aquí abajo de las raíces, pero nunca va a tener una formación como alguna de estas plantas, ¿me entiendes? Que tengo aquí, esta, o cualquier otra formación, pues, que puedan tener. No se va a caracterizar. Por eso es una de las diferencias. Pues claro, cada quien es una técnica que tenemos diferente los que cultivamos adenios o que nos llama la pasión de los adenios. Pues. Pero bueno, ahí vamos. Y bueno, sí, es importante el reabonar con bocachi, fertilizar bastante con biol y muchos otros tipos de fertilizantes orgánicos, pues, que podemos utilizar y poder para darle nutrientes a las plantas, pues. Si el suelo que tiene cada planta no tiene los nutrientes necesarios, ella no se va a desarrollar. Y como dice el señor, si las hojas se empiezan a amarillar o va a tener algo,
tenemos que, ahí es donde ella nos dice, epa, me está pasando tal cosa, y bueno, tenemos que tener cuidado y practicar y ver qué solución podemos aplicar, pues bien sea así sea un ácaro o cualquier, porque estas planticas son bastante tediosas con las plagas, ¿me entiendes? Le llega mucho que si la cochinilla, que si la mosca blanca, que si la arañita roja, que si el pulgón, son plagas que, bueno, en vista de que cuando ella no está en síntesis, en prosíntesis, entonces está en síntesis, empieza y llama a los insectos. Pero bueno, tenemos que dedicarnos y bueno, seguir investigando y bueno, cada quien es su pasión que le llena, como dijo el Señor sale en las mañanas, le da una vuelta y le llena. Bueno, uno así también a veces que se hace un cruce y está esperando y ya vienen los botones, va a ver qué flor nueva me va a salir y tal, y bueno, y ahí va. Y esa es la recompensa de tantos meses, porque no crea, a veces para que una flor floree nueva pasa hasta un año desde que uno la polinizó para obtener ese regalo. Qué maravilla. Qué bueno, Guillermo, ¿no? Extraordinario. No, gracias. Bien. Felicitaciones y Bien, gracias gracias por todo, de verdad, bueno, bastante buena la información. No, y ahora que me mostrabas, por ejemplo, eh, ese esqueje que sembraste, porque lo sembraste de estaca, ¿fue? Ah, sí, este que está aquí Sí, es de estaca, vamos a ver si se ve un poquito mejor. sí, ahí se ve Este es perfecto. una estaca, pero ya tiene raíz, no lo ves como tiene su raíz, ¿Cuánto tiempo pero duró este estaca? no, esta estaca tiene como 2 años Claro. para poder estar así. Y, por Y bueno, ejemplo, aquí ya va su matica. de semilla, ¿cuánto tiempo se requiere para que empiece a salir de semilla? No, de semilla ya tú tienes, tengo unas atrás, pero creo que el internet no va a llegar. De Pero, semilla a 6 meses ya tú ves que la formación está gordita la planta, todo lo pero demás. Vamos a ver pequeñitas. no, ni tan pequeña. Ya vamos a ver que no se caiga. Ya vamos, Ah, voy a son mostrar. así de rápidas, con semilla. Sí, Tienen un desarrollo bastante, sí, bastante. rápido. Mientras tengan buena alimentación, por lo menos, esta está aquí, casualmente hoy lo estaba. Esta ya tú no, esta matica tiene como 6 meses. Fíjate. Y ya está gordita aquí abajo, pues. Ya se ve su formación, tiene otras raíces allí, secundaria. Más bien ya debería cambiarla de bolsa, ¿me entiendes? Ya debería, aunque esta creo que la voy a usar como base para otra plantica, pues, para otro, un injerto. Pero ya esta matica tiene 6 meses. Y es muy grande, es grandecita, pues. De hecho, de aquí a aquí debe tener como 50 centímetros. No sé si se logra ver. Sí, se ve muy bien. Sí, ajá. De ahí tiene una altura de 50 centímetros. De hecho, tengo unas que florearon ya a esa altura, pues. A esta altura. Ya han floreado. Si yo destapo aquí, ya debe tener raíces más gruesas hacia abajo. Pero es más rápido. Entonces tú cortas aquí y puedes hacer un injerto. Y la base, esto sí es lo que nunca he logrado y me gustaría sí saber, porque, ¿qué pasa? Cuando hago la poda, generalmente yo los meto en tierra o a veces en agua, porque a veces hasta en agua se me han dado. Y las dejo a la buena de Dios, pues, a veces generalmente se pudren, generalmente. A veces he visto que unos le echan canela, duran 7 días afuera, otros le echan pega loca y las entierran y bueno, y duran. Y así se me dio un caso, pero corté como hice poda mis matas. Eran como 80 palos, taca, pues, y apenas se me dieron como 8.
de 80, no sé, ni siquiera el 10%, bueno, como el 10%. Pero inventando, pues aquí escuchando y viendo a ver cuál es la alternativa que más se pueda dar. Pero ese sí, no sé por qué, pero la estaca nunca prácticamente no se me da, pues muy rara vez, muy rara vez. No sé qué debería hacer para que se dé. Perdón, Guillo, hazle la coda aéreo para que veas que todas se te dan las estacas. Ah, no, haciéndolo el codo aéreo sí, pero como ya necesito hacerle poda porque la voy a injertar, entonces ya me queda ¿cómo que se llama? La El planta, la tronquito. rama suelta, pues. No puedo hacer el acodo. Bueno, El pero acodo sí, aéreo sí se da, pero hay que esperar un bueno, mira, tiempito, un pues. ejemplo. Si la planta tú estás pensando en hacer el acodo, perdón, el injerto, dale el acodo aéreo un mes antes, cosa de que tengas, si sea un poquito de raíz para que el otro se desarrolle ya cuando la cortes y haces el injerto. Más bueno, también podría ser. Guillermo, sabes Sí. que hay una técnica muy utilizada para propagar plantas, que es la llamada cámara húmeda. Más que humedad, es proveerle las condiciones de humedad relativa, digámoslo, para garantizar de que el proceso de cicatrización se logre sin aguachinarlas, primero, y segundo, que ella pueda generar sus propios primordios radiculares, ¿no? Entonces, a veces cortamos plantas que son, digámoslo, muy suculentas, están muy jóvenes, tienen mucha agua, y cuando la exponemos a un medio donde contiene muchos microorganismos, caso tierra abonada, obviamente esos microorganismos son para ellos un manjar. Empieza el proceso de pudrición porque tienen mucha agua. Recordemos que una de las formas de reproducción de microorganismos es a través de medios que tengan buena cantidad de agua. Entonces, si nosotros, un buen consejo, utiliza una gavera de refresco, tú sabes que tienen orificios, ¿ya? Puedes forrarlo con unas cabillitas a los lados, utiliza un plástico translúcido, transparente, colócalo siempre encima de una bandeja que contenga un poco de agua, los dejas aéreos. Si puedes utilizar anime, muchísimo mejor. Y vas a ver que de ese 10 vas a subir a un 80, un 90% de radícula, esqueje enraizado, porque le vas a garantizar primero esas condiciones de humedad para que ella se mantenga viva hasta que cicatrice y pueda generar esos primordios radiculares, que es una técnica muy utilizada. Muchos utilizan también en la piedra que utilizan para construcción, en este caso la gravilla, o utilizan un medio muy poroso, como el caso del alibén, ¿ya? Entonces, ese sustrato también es bueno para esquejes, porque son muy, digamos, muy suculentas, contienen mucha agua, entonces son muy propensos a sufrir de pudrición. No, Osmar, yo estuve buscando ahorita en internet que es una cámara húmeda. Estamos hablando, yo ahorita voy a compartirle, bueno, ¿tienes alguna imagen o algún link que nos puedas enviar de una imagen para que todos podamos ver y saber que es una cámara húmeda? ¿Tienes el micrófono apagado? Ok. Bueno, una cámara húmeda ya es algo que se utiliza muchísimo en la parte de propagación de plantas. Yo lo descubrí en el año 2011 cuando hice el curso de cultivo de tejidos. Y precisamente las cámaras húmedas se utilizan en grandes viveros, en grandes sitios donde se propagan plantas. Y no es más que un sitio o un espacio donde se le mantiene unas condiciones de humedad relativa altas al esqueje. Se pueden utilizar envases de refresco, se cortan, se le hacen las perforaciones, se le aplica el medio poroso y con la misma, digamos, la superficie del refresco se vuelve a tapar y eso puede ser una cámara húmeda. O sea, se riega una sola vez y ya se deja totalmente hermético. Una bolsa, por ejemplo, transparente, matero, una bolsa cerrada, también funciona muy bien como una cámara húmeda. Pero ese grado de humedad va a depender mucho del tipo de plantas que vamos a requerir que enraíce.
Por ejemplo, acá se utiliza mucho para plantas de tallos leñosos, caso búcaro, caso trinitarias o bugambillas. Para caso alí, yo he practicado personalmente con caberas de refresco. Se da muy bien porque incluso el tamaño de ese espacio donde va la botella es del mismo tamaño de un vasito de esos descartables. Entonces funciona muy bien colocar allí los vasitos, los esquejes. Ellos tienen generalmente como unos orificios a los laterales. Yo utilizo una cabilla que denominamos tripa de pollo, una cabilla muy fina. La doblamos tipo arco y colocamos un plástico transparente encima. Entonces ya contienen, y eso es una cámara húmeda. Es cualquier, digamos, las condiciones que mantengamos tapado. Obviamente sin restringir la luz solar, es muy importante esto, sin restringir la luz solar, porque recordemos que el medio de alimentación de las plantas es básicamente la fotosíntesis. Entonces, bueno, no restringiendo la luz solar, pero sí garantizando las condiciones de humedad, van a tener éxito. No sé si de pronto han visto cuando van a su jardín y hacen un proceso de retiro de malezas, lo lanzan por allí al ladito. Si de pronto cae un aguacero y vienen al siguiente día, van a ver ese material aún verde, aún vivo. Es precisamente como se le garantizó condiciones de humedad, o de pronto uno retira una maleza de un sitio y lo coloca debajo de algún sitio donde las condiciones de humedad son bastante altas, cercanas al suelo, van a tener también bastante probabilidades de proliferar allí en ese entorno. Entonces, básicamente una cámara húmeda hay bastante en internet, básicamente como un mini umbraco, un mini invernadero, que se adecua para precisamente garantizar las condiciones de humedad relativa al tejido y ella garantizar de que va a enraizar. Osman, una pregunta. Bueno. Una pregunta, Osman. Adelante. Osman, o sea que esa cámara húmeda viene siendo lo que uno hace con la botella, que tiene una botella desechable y la cortó a la mitad y un ejemplo, puso un palito, un pedacito de alguna matica y luego la tapó con otra botella. Perfecto. Eso es una cámara húmeda pequeña. Lo que cambiaría en sí de esa cámara húmeda puede ser la dimensión, de que ya no va a ser para un solo esqueje, sino para varios. O puede cambiar incluso el sustrato. Por ejemplo, tú puedes utilizar una tierra arenosa, puedes utilizar un material mucho más poroso como gravilla, caso alivén, arena de río, por ejemplo. O abono de hojas también me sirve. Y cualquier sustrato que le garantice al esqueje de que por lo menos las condiciones de humedad las vas a tener garantizadas cuando tapas, que va a tener un cierre como un invernadero, precisamente. Y cuando llegue a ese entorno de no estar en estrés hídrico porque hay evapotranspiración, etcétera, sino que va a mantener unas condiciones de humedad relativa altas, ella va a gastar toda su energía y poder enraizar, poder hacer ya independiente. Solamente depende del luz solar, también de buscar sus propios nutrientes en el sustrato donde se le colocó. Ah, ok, muchas gracias. Yo quería compartirles precisamente entre esas experiencias con respecto al tema de la poda de los árboles. Aquí mantenemos un principio. Todo lo que se poda, en su gran mayoría, y si está en condiciones, todo se siembra. Todo se siembra, ¿sí? Y hemos tenido este tipo de cámaras húmedas, lo que llaman cámara húmeda, es un pequeño invernadero. Es un pequeño invernadero, no más. Lo que se necesita es, como dice Osmar, que obtenga las debidas condiciones de humedad y que tenga también un sustrato ideal para que tenga un excelente drenaje. Un excelente drenaje. Nosotros utilizamos, y lo utilizo para todos los árboles. En el primer árbol que le mostré, pues ese tiene solo grava de río, la más pequeña. Utilizo grava 1, grava 2, la mezclo con un porcentaje de humus y turba, muy mínimo, pero manteniendo siempre un sistema de drenaje al máximo, ¿sí?
los drenajes del recipiente también tienen que ser los ideales. Los drenajes del recipiente tienen que ser los ideales. Por ejemplo, lo que tenemos para las materas de bonsái, por lo general son generosas con los agujeros para eliminar por completo el drenaje. Necesitamos que eso lo mantenga humedad para evitar pudrición. Aquí se propaga mucho pues todo lo que sale. Soy amante de los arces, de los maple, del maple. Entonces, esto es una locura porque además estas cámaras y estas camas que yo hago son exitosísimas, son muy exitosas. Entonces, es recomendable si lo quieren utilizar. Si lo quieren utilizar, es fabuloso. Y como decía Osmar, es simplemente crear una carpita de plástico con unas varillas que se puedan doblar o unos alambres gruesos sobre un recipiente, cubrir el recipiente, pero sí tener muy en cuenta, como lo decía Osmar y Guillermo, José. José también lo mencionó, un sistema de drenaje excelente, que puede ser grava o puede ser otro tipo de material que sea granulométrico, ¿sí? O material volcánico, que es el que utilizamos mucho nosotros también para los árboles, y eso yo creo que les puede ayudar bastante. Muy bien. ¿Hay otra inquietud con respecto a todo el tema? Ricardo, como les des tela, te van a cortar un montón. No te van a dejar ir a dormir. Óyeme, les quiero agregar algo. Para el tema de los esquejes, mira, bueno, aquí en Tajara, el fuerte nuestro en uno de los talleres más fuertes que hay, precisamente es el tema de los acodos. Este es un tema que para mí se convirtió en algo apasionante, porque yo no elimino ramas ni mutilo ramas, sino todo lo contrario. Una rama de 30 años le doy 6 meses para que se pueda desarrollar, ¿sí? Entonces, viendo dentro de las necesidades que tienen ustedes para propagar y poder desarrollar de pronto esos volúmenes en las raíces, es importante, claro, cuando uno coge una estaca, él simplemente va a desarrollar un sistema radicular de una manera radial, ¿sí? De una manera radial, el tema de, o sea, su sistema radicular lo va a desarrollar así por el corte del anillo. Si ustedes pueden probar, porque yo lo he hecho en algunos casos, para poder desarrollar un sistema de raíces bastante grueso y abundante, si pueden probar en la base de una horqueta, ¿sí? En la base donde nacen dos ramas o en una zona axilar, en la zona axilar, en esta base, si ustedes prueban hacer un acodo, que es lo que me ha favorecido a mí, ustedes logran que el sistema de raíces sea mucho más grueso. Empieza a desarrollar un callo y un sistema de raíces bastante grueso y abundante, y de pronto puede crear un volumen muy llamativo para el tema de los acodos. No sé, hay que probarlo. Me provocaron, creo que voy a empezar a buscar una y voy a tener una en casa. Vamos a ver y ya los estaré molestando. Creo que me voy a involucrar en el grupo, me parece extraordinario. Y Está bien. muchas gracias. Yo tengo Claro que sí. una inquietud. Otro que voy a agregar, yo tengo aquí, esta es otra prueba que hice de todas las que he hecho. Esto lo tengo aquí en una botella de refresco, arriba tiene papel Emboplast, Sí. y aquí abajo son Orbi. Son de esas peloticas que le decían antes tierra mágica, pues que son húmedas. Bueno. Y bueno, sembré 4 y todas están retoñando, ¿no? Están bien, pues.
me ha funcionado y no sé, no tienen raíz todavía, pues ya tienen aproximadamente como 2 meses, creo yo, más o menos. Si tienen mes y medio o 2 meses deben de tener, no tienen raíz todavía, pero no tiene pudrición y está súper bien, pues. Y el tallo está todo bien, tranquilo. Y bueno, de hecho, ya están retoñando, todas están retoñando las maticas. Estos 4 esquejes que tengo ahí. Esa es otra, bueno, me imagino que es como igual, como la cámara húmeda. Tiene la humedad de los Orbis y bueno, me ha funcionado también, pues. Quería compartirles eso. Bueno, gracias, Guillermo. Antes de pasar Bueno, con el Tico. tema de las cámaras húmedas, tengo entendido que solamente se humedece una vez al principio. Ya después no se le agrega más agua. O sea, cuando fabricas la cámara húmeda, o sea, coge el sustrato con su drenaje, lo que tenga, humedece la arena, lo que vaya a poner, siembra los esquejes, cubres para evitar la evaporación, me imagino que se mantenga su humedad y ya no riega más. ¿Por cuánto tiempo? La deja así por mucho tiempo. No, hay que estar en observación y estar humedeciendo el área. ¿Sí? Perdón, Osmar, tú ibas a decir. Tranquilo. Sí. Generalmente, para casos de plantas, ya a partir del 21 días, ya comienza a ver esa respuesta de los esquejes a estas condiciones. Cuando en una condición es hermética, es decir, que tiene unas buenas condiciones de aislamiento, el riego con una sola vez basta. Sin embargo, a veces por medios de estos drenajes, de las condiciones de pronto el sustrato, a veces se nos reseca mucho y ya vemos en ese día a día ver tal cómo va, le falta un poco de agua, yo atomizo. Generalmente es bueno atomizar, no enchufar, sino simplemente un rocío para garantizar estas condiciones. Pero ya el día 21, generalmente ya para todas las clases o la mayoría de las plantas, ya uno sabe el porcentaje de éxito que va a tener en las cámaras húmedas. Y por lo tanto debe estar también en sombra, ¿no? Supongo, porque no debe pegar el Generalmente uno utiliza sombra filtrada de los mismos árboles, debajo de los mismos árboles. Si dispone de árboles, un sitio donde la iluminación tampoco sea tan fuerte, por el tema de que todavía no son independientes. Dependen de luz, pero tampoco porque recordemos que estas condiciones de humedad, al atraparse en unas condiciones herméticas, generan mucho calor. Entonces, si exponemos el tejido a condiciones de luz solar directas, se va a producir un horno. Entonces, básicamente, más que enraizar, se va a producir son quemaduras, porque básicamente están cocinándose dentro de ese. Entonces, es importante, estoy hablando de las condiciones totales de Maracaibo, que son bastante cálidas. Bajo ese sistema. Bueno, Tico. Listo, gracias, Omar. Muy amable. Bueno, Tico, yo creo que los tengo que dejar, ¿sí? ¿Tico está? Creo que sí, se había conectado otra vez. Sí, regresé. Acá se fue el fluido eléctrico y me pude conectar desde mi celular. Bueno, para todos, muchas gracias. De verdad que les agradezco y le agradezco a Tico en especial esta invitación. Siempre estamos abiertos a cualquier tipo de conocimiento, todo lo que pudiéramos aportarles desde aquí, desde Tajara. Pueden ingresar a Tajara Tabio, aquí en Colombia. Cualquier inquietud que tengan, estamos aquí abiertos para cualquier inquietud que tengan ustedes. Entonces, yo creo que es hora de despedirme. Les mando un fuerte abrazo. Ha sido un placer. Los felicito. Es una planta extraordinaria. Los admiro porque realmente lo que están logrando y ese grupo que están logrando y esa agremiación que tienen para Adenium Colombia es bellísima. Y bueno, yo creo que pronto estaré acompañándolos si logro conseguir algunas. Bueno,
Claro que sí. Bueno, Muchas gracias. no, a ustedes un fuerte abrazo, ¿sí? Y bueno, gracias por todo. Cuídense mucho. Hasta mañana, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Feliz noche. Gracias. Igual. Buenas noches para todos.